Bueno, nuestro invitado en esta parte de nuestra programación es Ángel Rangel. Ángel Rangel fue conocido por todo el país gracias a la magnífica labor que como director de Defensa Civil realizó en los comienzos del año 1999 hasta el año 2003. 2001. Sí. Y él enfrentó tragedias y catástrofes de la magnitud como por ejemplo la de Vargas. De manera que esa impronta sigue allí en Ángel Rangel, quien por supuesto sigue ocupándose de este tipo de problemas tan descuidados últimamente por parte del gobierno nacional. En Venezuela, Ángel, se suele decir que lo urgente suele imponerse sobre lo importante, pero cuando lo importante se convierte en urgente, por a veces caprichos, por ejemplo, de la naturaleza, no tenemos cómo responder ni cómo prevenir. Bueno, primero Roberto, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es un honor estar contigo y esta excelente idea del Universal, de esta TV. EUTV. EUTV, sí. No, ciertamente, yo creo que hay un problema, vamos a hablar del país, pero estas situaciones yo las he experimentado, las he visto, me ha tocado constatarlas en muchos países también, pero en el caso nuestro venezolano, que además hemos pasado por situaciones bien delicadas en materia de eventos mayores, de emergencia, que no solo han sido sismos, terremotos, inundaciones, incendios, explosiones. Entonces, el tema de los riesgos socionaturales y tecnológicos en un país como el nuestro debería estar no solo en la conciencia ciudadana, sino de los gobiernos. Perdona que te interrumpa. Hablas de trastornos socioculturales y tecnológicos. ¿Por qué tecnológicos? Porque los tecnológicos, cuando uno define los riesgos tecnológicos están relacionados a aquellas situaciones que propician, que ponen a riesgo la vida y las instalaciones, pero como consecuencia de hechos de la mano del hombre, construidos por el hombre. Es decir, por ejemplo, el desarrollo, las plantas nucleares, los sistemas de manejo de combustible, las plantas para el procesamiento de sustancias químicas o el uso de nuevas tecnologías, ha generado unos riesgos. Estás hablando de la explosión de Cardón. Sí, por ejemplo, hay riesgos que no son como consecuencia o vinculados a fenómenos naturales, sino son propios de la utilización de herramientas del desarrollo para la sociedad. Entonces, una cosa es un fenómeno natural como la lluvia o el propio sismo, y otra cosa es un incendio o una explosión en una instalación petrolera. Ahora, sin embargo, solamente hablamos de este tipo de problemas cuando se presentan. Lamentablemente. Y cuando digo hablamos es que también no se toman las previsiones, no se desarrollan políticas de prevención. ¿Por qué el gobierno venezolano no ha tomado ese tipo de precauciones que en otros países forman parte de la rutina incluso de la sociedad? Sí, lamentablemente. Tú recuerdas que mi gestión en Defensa Civil comenzó con el gobierno del presidente Hugo Chávez. Yo fui el primer director de Defensa Civil que él nombró y traté en el tiempo que me correspondió estar con él y asesorando este tema, dimos algunos pasos hacia la prevención. Quizá la tragedia de Vargas sirvió de acicate para que se... Sí, ciertamente, lamentablemente. Y así son las grandes tragedias, Roberto. Las grandes tragedias y los grandes accidentes tienen, si se puede llamar, un lado positivo, con todo el dolor, con toda la tragedia, con las pérdidas, pero el lado positivo es si logramos aprender de lo ocurrido, si eso pasa a formar parte de la lección aprendida, si eso forma parte, por ejemplo, de las normativas que se modifican, o de los procedimientos, o de las políticas gubernamentales. Y lo que tenemos en el país es que pareciera que no hemos aprendido. Se nos han venido ocurriendo eventos tras eventos. Tú tuviste la oportunidad de hacerlo, de desarrollar una política de prevención de accidentes, de catástrofes, de ese tipo de fenómenos. Claro, sí. Tuve la oportunidad de hacerlo, inclusive con el mismo evento de la temporada de lluvia del país en el 99 y en el 2000. Ya yo en mayo del 99 había presentado un informe al país sobre las condiciones de vulnerabilidad ante el periodo de lluvia que se avecinaba
de mayo a diciembre, y que ya me había reunido con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, teníamos la evaluación de meteorología del país, del instituto, y ya había dado unas señales de que íbamos a tener una temporada muy dura, el fenómeno del Niño, y después empujando lo que fue la ley de protección civil y administración de desastres, y la que posteriormente se hizo, que fue la ley que está actualmente vigente, aunque no se está cumpliendo por parte del gobierno, que es la ley de gestión de riesgos socionaturales y tecnológicos. Ahora, ¿dónde tiene que ponerse el acento de la prevención en estos momentos? El acento tiene que estar en el antes, y el antes no es solamente, yo quiero que el país entienda que el tema del manejo de los desastres no es un problema de bomberos o de personal de protección civil, no. Le explico. Si nosotros vamos a construir un hospital en cualquier parte del país, antes que el Ministerio de Finanzas ponga los recursos o planificación los incorpore, o la gobernación o el ministerio o la alcaldía los solicite, debe haber un estudio de riesgo de dónde se va a colocar ese hospital, para que esas variables se incorporen en el diseño y la construcción, y no tengamos, como tenemos, por ejemplo, hospitales que están en la traza de la falla sísmica en Venezuela, como es el hospital de Cumaná, o yo me he encontrado escuelas, ambulatorios, oficinas públicas. Bueno, es que se supone que ningún tipo de edificación puede ser construida en esas circunstancias y sobre ese tipo de terreno. No debería, y si es lo que dispone, para eso existe la ingeniería sismoresistente, y podemos calcular, de acuerdo a las aceleraciones que se van a esperar en caso de movimiento sísmico, una estructura que tenga mayor capacidad de respuesta y de integridad ante un sismo. Todo eso se puede hacer. Entonces, por ejemplo, desde el tema financiero, de dónde poner los recursos es prevención, cuando los pones y exiges la variable riesgo. Pero también para el mantenimiento, el tema de las carreteras, que constantemente escuchamos, la lluvia tumbó un puente, la lluvia destruyó una carretera, y no es correcto. Sencillamente se hace la vialidad, no se le da mantenimiento, no se inspecciona, comienza una pequeña deslizamiento de borde, y cuando hay fuertes precipitaciones, hay erosión, más la carga que no se supervisa, y se va el puente o se va la carretera. Entonces terminamos por decir, la lluvia tumbó el puente. Yo digo, no, la lluvia no tumbó el puente. La ineficiencia en una gestión de inspección, de mantenimiento de un sistema, facilitó que un fenómeno natural como la lluvia, que además es una bendición, Roberto, cada vez que hablamos de la lluvia pareciera que no la quisiéramos. No, la lluvia es una bendición si no tuviéramos los embalses llenos para el agua potable, para el suministro de energía eléctrica, la energía hidroeléctrica, para el ganado, para la agricultura. Pero ahora cada vez que pasa algo dice, la lluvia tumbó unas casas. Pero si los alcaldes y gobernadores y el propio gobierno se hubiese dedicado a evitar y asistir a los ciudadanos para que no construyan viviendas en áreas de posible deslizamiento, en áreas de riesgo, la lluvia no fuese el culpable. Entonces, fíjate que en planificación, en ordenamiento, en ingeniería, en finanzas públicas, en inspección y mantenimiento, si tratamos de incorporar la variable riesgo, estamos construyendo de cara al futuro un país más seguro, y no tengo ninguna duda, además, seríamos mucho más eficientes en la inversión de los recursos. Bueno, tú lo que estás planteando es un cambio de modelo definitivamente social y económico. Sí, definitivamente. Y eso parece mucho más difícil que dedicarse a la prevención simple y pura, ¿no? Claro. Te pongo otro ejemplo de la prevención. Nuestros educadores, cuando dan clases sobre geografía, sobre hidrografía, sobre aspectos de la meteorología, ¿por qué no explican los problemas locales de las comunidades con las quebradas, con los ríos, con las lluvias, con los deslizamientos? Y harían, por supuesto, con toda la preparación técnica de nuestros docentes, harían una acción preventiva, además de preparar al ciudadano futuro, que son esos estudiantes a nivel de primaria, a nivel de secundaria. Si eso lo logramos, fíjate que la educación no es incorporar una materia de riesgo en cada uno de los niveles educativos, sino que desde distintos ángulos, perfectamente, nuestros docentes, nuestros profesores, pueden incorporar eso. ¿Y por qué lo digo así?
Nosotros tenemos que reconocernos. Venezuela es un país extraordinario ubicado al norte de América del Sur y tiene costas preciosas, sistemas de montaña, pero también tenemos problemas porque estamos en una zona de alta sismicidad, porque estamos en el trópico y llueve y escampa, tenemos 8 o 9 meses de lluvia, pero también podemos tener unos 5 o 6 meses de sequía. Entonces, si nos reconocemos como un país que está expuesto a amenazas, construimos el país sin tomar en cuenta las amenazas. Ahora, ¿cuál es la situación de Caracas en cuanto a ese tipo de problemática? ¿Siguen ocurriendo lo que siempre ocurrió cuando llueve, crecidas de los ríos, de las quebradas, que arrastran a veces casas, viviendas, gente, damnificados que quedan desprotegidos? ¿O se ha podido de alguna manera ir controlando esta situación? Oye, Caracas es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de urbanismo, en materia de prevención, en materia de control de la gestión del riesgo, de prevención de eventos tecnológicos. ¿Y por qué? Caracas lo que ha tenido es un gran desarrollo desordenado, si desarrollo se puede llamar el desorden urbanístico, pero ha habido un crecimiento, particularmente en los sistemas de montaña. Por ejemplo, en el país el 70% vive en viviendas autoconstruidas. En Caracas casi que eso se incorpora al 80%. Esos sistemas de montaña, por ejemplo, no estaban en el 67 en las condiciones que están hoy. Digo el 67 por el terremoto de julio del 67. Hoy Caracas es mucho más vulnerable porque en ese momento había unas casitas y los que tienen un poquito más de edad, como nosotros lo pueden recordar, de un piso. Hoy son edificios de 5 y 6 pisos. Ahora, ¿hubo afectación, hubo pérdidas incluso de vidas humanas en el 67 en estos sectores populares? En muy poco, porque es que no estaban tan densamente poblados como hoy. Y te reitero, eran viviendas de un piso, que la carga, el peso sobre el terreno no es lo que está pasando hoy. Claro. Hoy son edificaciones con una variable. Es decir, que hoy, a diferencia de lo que ocurrió en el 67, cuando lo que se cayeron fueron edificios para la clase media, en urbanizaciones de clase media, si ocurriera un sismo de la misma magnitud, la mayor parte de los daños entonces se trasladaría hacia las zonas populares. Lamentable sí, por dos aspectos, por muchos, pero dos fundamentales. Uno es que no han sido construidas esas viviendas, esos edificios, esas casas multifamiliares, respetando las normas sismorresistentes. Ahí no hay estudio de suelo, tú sabes cómo se construye en el barrio. Yo nací en el 23 de enero, subes el saco de cemento, después subes, compras con el aguinaldo, compras las cabillas, los compadres te pones de acuerdo y compras la caja de cerveza y te ayudan el fin de semana. Ahí no hay estudio, ahí no hay ingeniería sismorresistente incluida, e inclusive la calidad de los materiales no es la mejor. A veces la arena se saca de la quebrada o del río. Eso es una particularidad. Y lo otro, la alta densidad. Roberto, a mí me ha tocado asistir, bueno, yo pasé 28 años en los bomberos y he estado toda mi vida en esto, desde que me conozco, desde los 17 años. Y hoy, por ejemplo, uno va a una vivienda en una situación de emergencia y ahí viviendo 17, 18, 20, 25 personas en una misma vivienda. Ahora, eso parece sin solución. Es decir, ¿cómo puede tú solucionar un problema de esta naturaleza para prevenir que ocurre lo que pueda ocurrir en caso de un sismo? No, sin duda que tiene solución. El tema es que al nivel que hemos llegado nos va a tomar mucho más tiempo y recursos darle la vuelta a esa situación. ¿Pueden seguir viviendo la gente en ese tipo de vivienda? No deberían, pero entonces hay que clasificar e identificar las áreas de mayor riesgo, las que están más propensas. Más comprometidas. Más comprometidas. De Caracas yo te pondría un ejemplo. Antímano, Carapita, todo el sector de Santa Ana, la calle El Colegio. Resulta que esa zona era una zona de desechos de una cantera que estaba al lado en Carapita en los años 50. Y por eso es que constantemente hay deslizamiento. Ahora, esa zona debe intervenirse. En una oportunidad en el año 2000 evitamos ahí una tragedia con una evacuación que hicimos de 222 familias
y esa zona se cayeron las viviendas y esas zonas fueron reocupadas. Entonces, viviendas que identifiques como de alto riesgo y logres por cualquiera de las vías retirar a los ciudadanos de esas áreas, tiene que ser intervenida, decretada como área especial de uso particular o parque para evitar nuevas viviendas y darle solución, ¿verdad?, a los que de ahí lo estás llevando. Ahora, y ahí entramos en el tema de la Gran Vivienda Venezuela. La misión vivienda. Sí. Ofrece garantías, cumple con todas las normas, se toman en cuenta toda esta serie de previsiones de carácter técnico para evitar que estas viviendas que están construyéndose, al parecer sin mayores controles, no puedan derrumbarse en caso de una emergencia. Esa es una de mis grandes preocupaciones, el tema de la misión vivienda. Yo creo que la misión vivienda ha sido una idea excelente desde el punto de vista de buscar construir, principalmente promovida por el Estado, viviendas para aquellos más necesitados. Yo creo que el concepto está bien. El tema que yo lo he dicho en varias oportunidades, lo ha señalado el Colegio de Ingenieros y yo suscribo totalmente esas declaraciones. Los hemos dicho desde nuestras universidades. Yo soy profesor de la Central y la Católica en Ingeniería y nos ha preocupado que nosotros desconocemos el ensayo de esos modelos estructurales que vienen de Bielorrusia, de Irán, de China, de Rusia. Eso no han sido ensayados en el país. No tenemos constatación de que hayan sido diseñados y construidos tomando en cuenta la norma sismorresistente venezolana, porque son realidades distintas. A mí me preocupa también mucho, por ejemplo, ver la construcción de estas edificaciones en áreas donde los servicios no han sido los mejores. El caso del propio Estado Vargas, en Caraballeda, donde no hay capacidad para los servicios de agua, de electricidad, o que inclusive sin mínimos servicios de ascensores. Pero también me preocupa la calidad constructiva, porque cuando uno ve, y lo ve en Caracas, y lo ve en Falcón y muchas otras, cuando uno ve que hay poca gerencia de construcción y ves desorden alrededor de la obra y se cogen la vialidad, el hombrillo, un canal y ahí descargan la arena y tiran los bloques y la cabilla, y cuando el personal que trabaja a veces a destajo, yo tengo estudiantes que se han retirado de la misión vivienda, me dicen: profesor, no puedo porque ahí va pasando alguien y lo contratan una semana para trabajar y a la semana siguiente no está. Así que hay poca especialización para la mano de obra y hay edificaciones inclusive cuyo supervisor es un técnico superior en administración y no un ingeniero. Por supuesto, uno tiene que dudar de esa calidad. Yo espero y aspiro que nos equivoquemos algunos que hemos dicho estas cosas y que en caso de un sismo no le pase nada a esas edificaciones. Pero tengo mis dudas, Roberto. Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, de verdad que es un placer. Espero que no sea la última vez que nos acompañes en EUTV. Siempre a la hora, porque además es una gran oportunidad de tener un espacio como este para decirle al país algunas cosas que a veces para los políticos o los gobiernos no parecen importantes, pareciera que no ganan votos si hacen prevención, y nosotros los ciudadanos también nos descuidamos, porque la prevención es responsabilidad de todos, de gobiernos y de ciudadanos. Bien, muchísimas gracias, Ángel. Gracias. Nosotros les pedimos, por favor, que sigan ahí, que ya tenemos más para ustedes después de la pausa. Ya venimos.